Dios te bendiga grandemente en este día. Estamos contentos, agradecidos con nuestro Dios por lo que hace cada día con cada uno de nosotros. Esperando que te encuentres muy bendecido. En este día te saludamos ya en nuestro devocional de Palabra Fiel. Hechos capítulo 14, 8 en adelante. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciesen sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó entre la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. En esta lectura, ¿verdad?, miramos cómo Dios usa a sus siervos. Miramos cómo Dios usa al apóstol Pablo, ¿verdad? Pero sobre todo, cómo a pesar de ser apedreado en la vida cristiana, en el ministerio, puedes estar en un momento ante los ojos de los demás como un héroe, como alguien que merece honores, ¿verdad? Aunque no era correcto, porque Pablo y Bernabé, ¿verdad?, eran alabados de manera incorrecta, los adoraban como dioses. Entonces Pablo les dice: no hagan eso, nosotros somos hombres iguales que ustedes, porque Pablo pues Dios había hecho un milagro grande, ¿verdad?, con esa persona, esa persona que estaba imposibilitado de los pies, y
y Dios había hecho que ese hombre volviera a caminar y volviera a brincar. Entonces llega un momento, hermanos, donde Pablo y Bernabé son alguien que la gente admiraba, que la gente quería y los querían alabar, los querían engrandecer de una forma, pero ellos daban la gloria a Dios, ellos daban honra y gloria a nuestro Dios. Pero en un momento tan rápido cambia esa situación, y de ser alabados o de ser levantados cambia a ser apedreados. Pues muchas veces en la vida cristiana, hermanos, las cosas van a ser así. No siempre va a haber logros que la gente va a poder reconocer. No siempre va a haber cosas que la gente va a querer valorar a su manera. También va a haber días donde la gente te va a querer apedrear, donde la gente no le va a gustar lo que haces. Entonces, en un mismo día pueden pasar varias cosas. Y el apóstol Pablo y Bernabé estaban conscientes de eso. Pero había cristianos, había hermanos que estaban en esa misma ciudad, que habían creído en el Señor y estaban viendo todo lo que había pasado con ellos. Entonces, muy probablemente ellos estaban de alguna forma confundidos, de alguna forma impactados, tal vez temerosos de lo que estaba pasando, de lo que ellos estaban viviendo, de lo que Pablo y Bernabé estaban viviendo en ese momento. Y tal vez ellos podían preguntar ¿por qué está pasando esto? Pues si en un momento son tratados como algo tremendo, ¿verdad? La gente los quería, la multitud, y de repente son apedreados. Bueno, tenemos que entender una cosa. En la vida cristiana no siempre va a haber días donde te van a reconocer lo que hagas para Dios a la manera del mundo, si quieres, o a la manera de las personas, o incluso de otros cristianos. Va a haber días también que vas a tener que estar dispuesto a pasar momentos difíciles, como el ser apedreado. Pues es un decir tal vez, ¿verdad? Ojalá que nunca suceda, pero va a haber gente a quien no le va a gustar lo que haces, pero tú sigue fiel. Otros estaban mirando esto, hermanos, y hay algo aquí que el apóstol Pablo y Bernabé hacen. Dice que pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, volvieron ahí otra vez donde habían sido apedreados, y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen fieles y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese es el punto, hermanos, que deseamos quedarnos, que deseamos que se quede en nuestros corazones. Es necesario entender, es necesario que podamos nosotros comprender que nuestros ánimos y nuestra confianza en Dios tienen que ser confirmado en estos tiempos, en tiempos difíciles, en tiempos donde la gente cambia, en tiempos donde no a todos les gusta lo que haces para Dios. No te desanimes por eso, no te desalientes por eso. Si a la gente no le gusta lo que tú haces para Dios,
No caigas en el error de desanimarte, desalentarte o dejar de hacer lo que estás haciendo para Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo y Bernabé regresan a Listra y a Iconio y dicen que era para afirmar los ánimos, para decirles, hermanos, lo que vieron no tiene por qué desanimarlos. Ustedes vieron que nos apedrearon, ustedes vieron lo que vivimos, lo que pasamos. No tengan miedo, no tienen por qué desanimarse. Sigan confiando en el Señor, permanezcan fieles en la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas de las veces, hermanos, nosotros preguntamos y decimos, ¿por qué me pasa esto? Si estoy fiel al Señor, si estoy sirviendo, si yo he tratado de buscarle, de seguirle de una manera mejor, de una manera fiel. ¿Por qué? ¿Por qué se nos viene esto en nuestra vida? Bueno, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones un día lleguemos a ver a Cristo. Entonces va a ser necesario para muchos cristianos, para la mayoría, hermanos, tener que pasar por cosas difíciles. Sí, es una mentira totalmente de que siendo cristiano nunca vamos a pasar por cosas difíciles. Vamos a tener que pasar. Es necesario que pasemos por cosas, por tribulaciones, por angustias, por persecuciones, por problemas. Así que ánimo. Es un tiempo de afirmar nuestro ánimo para permanecer en la fe. Anímate, hermano, en lo que sea que estés viviendo, pasando. Recuerda que es necesario, pero ya somos más que vencedores y el Señor está con nosotros. Deseando que tengas un gran día, que puedas tomar como ejemplo este pasaje para tu vida. Deseamos que Dios haga algo grande en cada uno de nosotros. Tú te puedes animar, puedes seguir confiando en el Señor. Y dice la palabra en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermanos, anímese. Lo que esté viviendo muchas de las veces es una buena señal de que está haciendo bien las cosas. Así que Dios te bendiga grandemente en este día. Tengas un gran día para la gloria de nuestro Dios. Nos escuchamos a nuestra próxima edición.